Semana de la Navidad, ¿no es cierto? Celebramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, vamos a preparar nuestros corazones para alabarle, para glorificarle, y vamos a empezar con una hermosa canción esta mañana, pero primero vamos a orar. La canción dice: todo lo que creó el Rey. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos bendiga nuevamente. Bienvenidos a cada uno de ustedes, nos alegra muchísimo tenerles en esta mañana. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, porque recordamos en este tiempo el nacimiento de Cristo. ¿Qué sería de nosotros si Cristo no habría nacido? Estaríamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero Señor, Cristo es nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Rey, y te agradecemos, Padre Celestial, te alabamos. Permite que nuestros corazones puedan estar en contacto contigo, Señor. Límpianos de todo pecado y toda maldad. Permite que podamos en toda libertad alabarte. Bendice tu congregación, bendice tu pueblo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y vamos a invitar al grupo de alabanza todo lo que creó el Rey. Adelante, queridos hermanos. Hola hermanos, buenos días. Buenos días. Qué bonito venir otro domingo más a alabar a nuestro Señor y agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros, ¿verdad? Es un placer estar aquí con ustedes, es siempre un honor venir a servir al Señor cada domingo. Y bueno, ¿qué más podemos decir que gracias y honrarlo y adorarlo por lo que Él ha creado? Y vamos a empezar el día de hoy con esta canción, todo lo que creó el Rey. Creo que no le quiten el mundo. Ahora sí.
Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. El Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios es en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás, creo en el nombre de Jesucristo, creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Esta canción nos habla del credo, ¿no? En quién creemos, quién es Dios, cómo Él se revela, cómo es un solo Dios manifestado en tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y estamos en la semana donde recordamos, y como siempre tenemos que recordar, ¿no?, durante todo el año, el nacimiento de Cristo, porque sin Cristo estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, y voy a invitar al hermano Jorge Ernesto que nos dirija
en la lectura de la palabra en Lucas capítulo 2, versículos 1 a 20. Adelante, hermano. Buenos días, hermanos. Buenos días nuevamente. Les invito a buscar sus Biblias, capítulo 2, versículo del 1 al 22 del libro de Lucas. Capítulo 2, versículo del 1 al 21 del Evangelio de Lucas. Del 1 al 21. Capítulo 2 de Lucas. Lucas capítulo 2, del 1 al 21. Dice así la palabra de Dios, es uno de los versículos más hermosos de la Biblia, y precisamente está muy a tono con lo que estamos viviendo el día de hoy, que es el verdadero significado de la Navidad, que significa natividad o nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Dice así la palabra de Dios, Lucas capítulo 2, del verso número 1 al verso número 21. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César, Augusto, para que se hiciera un censo en todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, porque por ser de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, su prometida, para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región habían pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿qué cosa dice la Biblia? Un Salvador. ¿Qué es qué? Cristo el Señor. Amén, aleluya. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, ¿cómo decían? Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres, en quienes se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores decían unos a otros: vayamos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron de toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que había dicho acerca del niño. Y todos los que le oyeron se maravillaban de las cosas que le fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre todas estas cosas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios, porque todo lo que habían oído y visto, tal como les había sido dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que fuese concebida en el seno materno. Y dice la palabra de Dios que el niño se llamaría Jesús, porque él salvaría a todo su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. Señor, bendiga su palabra. Amén. Muchas gracias, querido hermano Jorge Ernesto. Y vamos, hermanos, a orar. Es un tiempo importante de poder orar, poder dirigirnos al Señor, poder buscar su rostro
y pedirle que el Señor nos guarde, nos cuide, nos bendiga. Vamos a orar, hermanos. Oremos, por favor. Padre amado, gracias porque en tus manos están nuestras vidas. Sabemos, Señor, que tú tienes nuestras vidas en tu amor, Señor, para con nosotros. Y, Señor, que nos has llamado de las tinieblas a tu luz. Padre Santo, gracias porque cuando estábamos descarriados como ovejas, tú nos llamaste al redil, tú nos llamaste por medio de Cristo. Escuchamos tu voz, una voz preciosa, una voz única. Y, Señor, acudimos al llamado que tú nos hiciste. Señor amado, queremos darte las gracias por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Darte las gracias porque en su sacrificio tenemos vida, porque en su muerte tenemos victoria, porque en su resurrección hemos resucitado con Él. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tú nos bendigas, nos cuides, nos guardes, abres nuestras mentes a la palabra tuya, Señor. Te pedimos que nuestros corazones puedan ser tocados por tu Escritura y podamos, Señor, glorificarte de todo corazón. Señor, si hay algo que no te agrada en nuestras vidas, te pedimos que la sangre preciosa de Cristo nos limpie de todo pecado. Ayúdanos, Señor, a no distraernos con nuestros pensamientos, con nuestras situaciones personales, sino a buscarte a ti, Padre Santo. Bendice esta tu congregación, obra para salvación. Si hay alguien que todavía no te conoce, que hoy día pueda ser el día glorioso de salvación. Bendice este grupo hermoso de niños. Te pedimos, Señor, que obres en este país para que podamos vivir quieta y reposadamente. Nos ayudes con todo el tema, Señor, que estamos viviendo como congregación. Protégenos, Señor. Sal tú con nosotros. Sé tú nuestra sombra, nuestra mano derecha. Sé tú, Señor, nuestro acompañador en todo momento. Padre Santo, obra en el gobierno. Ten misericordia también de ellos, para que ellos también te conozcan como Señor y Salvador. Te pedimos por nuestros países acá representados. Te pedimos por un avivamiento, Señor, en medio nuestro. Y, Señor, desde ya muchas gracias por las respuestas a las oraciones. Y aquellos hermanos que están enfermos, te pedimos que los sanes, Señor, que pongas tu mano sanadora y los recuperes. Gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Y vamos a continuar con la historia de Navidad. ¿Se acuerdan de qué estuvimos tratando las semanas pasadas? ¿Alguien recuerda? El nacimiento de Cristo. ¿Y qué cosa pasaba? ¿Qué estaban siguiendo los? La estrella, ¿no? La estrella. ¿Se acuerdan? Levanten la mano, ¿quién se acuerda que hablamos de la estrella? Aquí, vale, muy bien. Los que no estuvieron, no se preocupen, no estuvieron acá, así que vamos a tratar de repasar lo que estuvimos viendo. Pero interesante es que es Dios quien viene a este mundo, es Dios quien viene a este mundo para que podamos estar en comunión y en conexión con Dios el Padre, porque hubo algo que rompió toda la conexión. ¿Y eso qué cosa fue? El pecado, ¿no? Y hablando de conexiones, ¿quién se acuerda de este tipo de teléfono? Levanten la mano, ¿quién se acuerda haber visto estos teléfonos? Muy bien. Sí, a esos... Los dinosaurios usaban eso. Así es, así los dinosaurios usábamos eso, ¿no? Y a veces, no se acuerdan ustedes, levantaban y dicen, no hay línea, no sonaba nada, ¿no? Había que esperar un rato para que hubiera línea o para que sonara el sonido, ¿no? Y empezaba uno a marcar, ¿no? Y en su tiempo era lo máximo. Y sí, No, era pero lo máximo. todavía hay dinosaurios en Cuba. Allá me acuerdo lo que había era eso, para llamar. Y aquí está el iPhone que Lo que había, hay. aquí está el iPhone que había en ese tiempo, ese es el iPhone, Ajá. era ya lo Es más más avanzado, bonito. ya de color rojo, ¿no? Sí, sí, yo también. Y en los años pasados,
A veces no había conexión, no sé si en Cuba siempre hay conexión, siempre hay línea. Y hable de eso. Levanta y no se escucha, hay que esperar un rato hasta que haya conexión. No hay. Ok. Pero lo hermoso es que Dios sí nos ha dado una conexión que nunca falla y un teléfono que siempre está disponible para nosotros. Vamos a hablar, si algunos chicos le dan estos teléfonos y tratan de subir así como si fuera el iPhone, ¿no? Y no funciona, hay que darle la vuelta, ¿no? En los números. Muy bien. ¿Y qué cosa era esto? ¿Se acuerdan? También un poquito más. Esto es más moderno todavía. Ajá. ¿Qué cosa era? El fax. No habían email, no habían Messenger, no había WhatsApp, entonces por acá se comunicaban las personas y escribían algo y se lo enviaban por el fax, ¿no? Y pasaba por ahí la hoja escrita. Ahora ya no funciona eso, ¿no? Ahí está mi calculadora, también lo han puesto ahí. Muy bien, pero estuvimos viendo que Dios es quien viene a este mundo y Él va a lograr esa comunicación de los hombres con Dios que estaba rota, estaba quebrantada, ya no había posibilidades porque el pecado había cortado esa comunicación con Dios. Y Dios iba a nacer por medio de la Virgen María, ¿en dónde? En Belén de Judea, ¿no? En esta pequeña ciudad, y Él iba a nacer ahí. Dice la Escritura en Lucas capítulo 2, 8 y 9, dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Tuvieron mucho temor porque, imagínense, ellos estaban en las afueras, en el campo, estaban con las ovejitas y de un momento a otro se le aparece el ángel y ellos tuvieron, la gloria del Señor los rodea, tuvieron gran temor. Y de repente tú, niño, niña, joven, adulto, estás pasando por algo que te hace tener temor. Y tenemos miedo en nuestro corazón, no sabemos el futuro, no sabemos qué va a pasar y nos sentimos en momentos difíciles. Pero el Señor nos dice que no tengamos temor, ¿no? Y ahí hay una representación de los pastores y luego los ángeles, las huestes de ángeles que les van a anunciar que había nacido ¿quién? No escucho, ¿quién había nacido? Jesús. ¿Y dónde? En Belén, ¿no? En Belén de Judea. Pero el ángel les dijo, no teman. A ver, vamos a repetir todos juntos. No teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y a veces, cuando ustedes ven las noticias, siempre son buenas noticias, ¿no? En la televisión, en internet, o cómo son las noticias que encontramos ahí. La mayoría son malas, ¿no? Y que pasó esto y pasó el otro. Pero esta es la mejor noticia de todas las noticias, que ha nacido Jesús el Salvador en la ciudad de David, allá en Belén, el Salvador que es Cristo el Señor. Y nos vino a salvar de nuestros pecados, porque todos somos, empezando de mí, todos nosotros somos pecadores, necesitamos que el Señor nos salve de nuestros pecados. Y esto nos servirá de señal. Hallará un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres en quienes Él se complace. Todavía no vemos esa paz perfecta, pero en Cristo sí tenemos esa paz perfecta con Dios. En Cristo podemos tener esa comunión con Dios, porque Dios estuvo airado con toda la humanidad por consecuencia del pecado, pero Él envió a su Hijo para que Él llevara en su cuerpo el pecado de todos nosotros, aquellos que confían y creen en el Señor Jesucristo. Él nos limpia de todo pecado. ¿Y cuánto es todo?
De ese pecado, también de ese pecado. De todo pecado el Señor nos perdona, nos limpia y nos da su misericordia, ¿no? Entonces ellos estaban con esta multitud, viendo la multitud, y la multitud alababa a Dios, paz entre los hombres en quienes se complace. Entonces cuando nos acordamos de la Navidad, acuérdate que fue en aquel sitio tan humilde que nació el Salvador. No había lugar para él. Todo sitio estaba copado por el censo, que justo el hermano Jorge Ernesto le llevó un censo. Entonces todos tenían que ir a la ciudad donde habían nacido. Entonces como todos iban a sus ciudades, no había lugar para Cristo. Pero tú puedes tener lugar si la recibes en tu corazón, ¿no? Y en ese humilde pesebre nació el Señor y el Salvador, ¿no? Y vinieron los pastores. ¿Y a quiénes crían los pastores? ¿Con quiénes están los pastores? Con las ovejas. Y se acuerdan, en el tiempo de Jesús la gente sacrificaba a las ovejas para recordar de que ellos habían pecado y la sangre de las ovejas era derramada, pero no podían ser limpiados de sus pecados, porque las ovejas eran animalitos que morían recordando lo que iba a venir. Y Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquellos pastores que cuidaban a las ovejas se van a ver al Cordero de Dios. Se van a ver a aquel que había muerto por nuestros pecados. Aquel que moriría por nuestros pecados. Aquel que iba a entregar su vida por nuestros pecados. Y Cristo es el Cordero. Acuérdate que el sacrificio de Cristo en la cruz hace que podamos tener ese acceso a Dios. Ya no hay líneas cortadas, ya no hay líneas antiguas ni modernas. Hay un acceso directo y preciso a la presencia de Dios por medio de lo que Cristo hizo. Y Cristo es el regalo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es el Salvador. Él es tu Salvador. Él murió en la cruz, pero no se quedó en la cruz, sino que resucitó. A los suyos vino al pueblo de Israel, los suyos no le, pero a todos, y eso te incluye a ti y a mí, que la recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y si no has recibido a Jesús, dile: Señor, aquí estoy. Aunque no hubo lugar para ti, yo sí tengo un lugar para ti y te doy mi corazón. Yo me entrego a ti, yo te pido perdón por mis pecados y creo que tú eres el Salvador, mi Salvador. Entrégate al Señor y Él te da la vida eterna. Que el Señor les bendiga y vamos a tener ahora una canción especial. Voy a invitar a Yasma para que nos interprete ya el hermano Ernesto, que van a cantar esta hermosa canción. Adelante, hermano. Algo muy gracioso me acaba de pasar. Estaba conversando con mi esposa y me dice: ¿y esa canción somos todos? Le digo: no, solamente Ernesto y yo, en especial. Dice: verdad que esa canción es de Marcos Witt y de Jesús Adrián Romero. Me dice: bueno, ustedes son los mismos, pero de Temu. No, tuve que contenerme para no reírme. Qué bello. Pero bueno, esa canción es una canción del corazón. Esa canción es una canción muy hermosa y dice: tus ojos revelan que yo nada puedo esconder de ti y que yo no soy nada sin ti, Señor. Entonces, gracias a su sacrificio, nosotros hoy podemos decir que somos hijos de Dios y tenemos la aspiración de ser alguien que en realidad eso no importa, pero
uno le da un poquito de esperanza saber bueno, que tenemos solución, que tenemos una vía de escape, que no estamos condenados a la muerte. Vamos a ver cómo tenemos suena. Con el corazón, está todo. Revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes en mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Bueno, te salió muy bien, muy lindo. Es un producto nacional. Muy bien. Amén. Gloria al Señor, muy lindo, muy linda la canción, la música, la interpretación. Y nos sale, tiene que seguir así cantando. Acá no hay nada de temor, acá hay una gran alegría, bendición. ¿No? Ay, gracias al Señor, está mejor todavía que el original, ¿no? Hermanos, qué alegría. Hoy día vamos a hacer algo distinto, los niños se van a quedar con nosotros y vamos a tener justo una predicación también de la Navidad. Así que los niños van a estar atentos y después me van a contar lo que han entendido, a ver si han entendido todo y van a estar atentos. ¿Hay algo especial para ustedes, niños? Levanten la mano todos los niños, niñas. A ver. Hay algo especial después para ustedes que la hermana Gladys ha preparado. Ella les ha enviado y hay unos sobrecitos para ustedes. Así que después de la prédica vamos a tener algo especial. Sí, para los niños grandes también. Así que, muy bien. La prédica hoy día es Jesús, Rey y Señor. Jesús, Rey y Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2 es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 2, versículos 1 en adelante. Versículos 1 al 12. Mateo 2, del 1 al 12. Nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Mateo 2, versículos 1 al 12. Los que han llegado, vamos a tener la clase con los niños hoy día. Los niños se van a quedar con nosotros. Buenos días, hermanos. Jesús, Rey y Señor. Pero antes de leer la escritura, vamos a orar.
Vamos a pedir al Señor que nos ayude en el estudio de su palabra. Oremos, por favor, oremos. Gracias, amado Señor, por la palabra tuya, Señor, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor, porque tú nos muestras en tu palabra ese perfecto legado que nos diste por medio de Cristo, por medio de su obra en la cruz de Calvario. Gracias porque en tu palabra podemos ver ese plan perfecto de salvación. Podemos ver ese orden que tú nos diste. Y Señor, gracias porque en medio del caos vino Cristo para darnos salvación. Bendice, Señor, tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra, a creerla y a ponerla por obra. Bendice a este pueblo que tú tienes acá en esta mañana. Gracias, amado Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 2, versículos 1 en adelante. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto, y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre un lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra, y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. El Señor bendiga su palabra, pueden tomar asiento. Y estuvimos viendo que el nacimiento de Cristo no es algo fortuito, no es algo que de un momento a otro ocurrió sin un plan perfecto del Señor. Desde antes del nacimiento de Cristo estaba profetizado que Cristo iba a nacer y que Él iba a nacer de una manera sobrenatural. Iba a nacer a través de una virgen, Y dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 7, versículo 14, escrita 700 años antes de Cristo. Dice: por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Y este Señor que iba a nacer, Emmanuel, Dios con nosotros, iba a ser aquel que iba a redimir el pueblo, iba a redimirnos, iba a limpiarnos de todos nuestros pecados. En Mateo 1:21, la Escritura nos dice: y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La gente trata de hacer cosas para agradar a Dios. Trata de hacer obras, trata de hacer cosas que a Dios le agraden. Pero todos nosotros, sin excepción, estamos bajo el mismo problema. Y es que hemos pecado contra Dios. Hemos desobedecido a nuestros padres. Hemos mentido. Hemos hecho cosas que a Dios no le han agradado. Y por eso es que necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Jesús el Señor. Y Dios habría de enviar
a su Salvador a ese mundo. Y habría de nacer en aquel humilde pesebre, en aquel lugar donde estaban los animales, ahí habría de nacer nuestro Señor y nuestro Salvador. Y vamos a ver por lo que hemos leído que iban a venir unos sabios del Oriente y habían seguido ¿qué cosa? La estrella. Y es lo que está en la Escritura. Dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos sabios del Oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el Oriente y lo hemos venido a adorar. Algunas personas dicen que estos sabios eran aquellos que habían por generaciones recibido la influencia de Daniel, y Daniel cuando estuvo allá en Babilonia enseñó la palabra de Dios, enseñó el Antiguo Testamento a aquellos que estaban en Babilonia, y en el libro de Números estaba escrito de que iba a haber una estrella, la estrella de Jacob, y la estrella de Jacob iba a aparecer guiando hacia el Señor, hacia el Salvador. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Entonces, cuando el rey Herodes no era un buen rey, era un rey malo, un rey perverso, un rey que había hecho cosas muy malas con su familia. Pero Dios iba a permitir que en ese momento sea el lugar y el tiempo en el cual iba a nacer el Salvador. Él podría haber hecho que el Salvador naciera en un momento donde no había ningún problema. Él podría haber hecho que el Salvador naciera en un sitio que todo sea tranquilidad y no habría ningún caos. Pero Dios permitió que el Salvador naciera en el tiempo del rey Herodes, un rey muy malo. El rey entonces va a reunir, y dice que él descendía incluso de los judíos, el rey Herodes, a pesar de que estaba gobernando, era una persona que gobernaba para los romanos, pero era descendiente de los judíos. Entonces él reunió a los principales sacerdotes, a los escribas, y él empieza a investigar dónde habría y en qué tiempo habría de nacer Jesús. Y interesante era que los religiosos no estaban esperando a Jesús. A pesar de que tenían la Escritura, a pesar de que sabían que iba a nacer el Mesías, sabían algún día va a nacer, pero no estaban en ese momento alertas al nacimiento de Cristo. Y qué triste es cuando las personas, teniendo al Salvador de cerca, no lo siguen y no van a su encuentro. Y ellos dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. O sea, ellos van a citar la palabra de Dios, pero ¿qué van a hacer? Los religiosos van a ir corriendo a Belén o se van a quedar donde estaban. Ellos se quedaron, no quisieron ir a ver al Mesías. Y qué triste es cuando las personas pueden tener de cerca la oportunidad de ir a Cristo, pero no van a Cristo, no se acercan a Cristo. Y dice, Belén, la tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Y Jesús es el buen pastor. De ahí había de salir el gobernante que iba a pastorear al pueblo, que iba a ser el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas, por nosotros, por ti y por mí. Hubo una búsqueda de los magos o de los sabios del Oriente y fueron a buscar al Salvador, fueron a buscar a Cristo, pero Herodes va a intentar buscar a Jesús, pero no con una buena intención. Herodes, ¿qué quería de Jesús? Quería matarlo. Él quería matar a Jesús. En lugar de buscarlo con fe, él no lo busca. Y los sacerdotes, los escribas, tampoco salen a buscar a Jesús. Y eso nos hace pensar de que hay personas que van a buscar y hay personas que no van a buscar a Jesús. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto
Y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén dijo, vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya y lo adore. Pero mentira, él no quería adorar a Jesús, él quería matarlo porque él no quería competencia. Dice, yo soy el rey. Pero Herodes pasó. Nadie le gusta llamar a su hijo, voy a ponerle el nombre Herodes, ¿no? Qué lindo mi hijito Herodes, ¿no? ¿Por qué? Porque fue un hombre malo, ¿no? Fue un hombre malo, un hombre perverso. Él pasó. Aquellos que no aceptan a Jesús, que no vienen a Jesús, van a pasar. Pero aquellos que reciben a Jesús por la fe, aquellos que dicen, Señor, yo quiero aceptarte, es distinto porque ahí tu vida cambia totalmente. Y yo te pregunto, ¿has ido a recibir a Jesús como Señor y Salvador? ¿O te has quedado ahí en Jerusalén? En Jerusalén o en Memphis, ¿no? ¿O te has quedado ahí sin querer por la fe ir a recibir a Jesús? Y el Señor te dice, ven a mí. Ven a mí. Yo estoy en aquel sitio humilde, en Belén. Ahí nací. No en una gran ciudad, no en Nueva York, no en Chicago, no en Londres, no en París, sino en aquella pequeñita aldea, chiquitita, Belén de Judea. Ahí nació el Salvador. Él puede escoger una gran ciudad, Roma, en ese tiempo. O puede escoger Jerusalén misma, donde estaba el centro, donde estaba el templo. Pero lo que interesante es que Cristo mismo es el templo. Él mismo es el templo de Dios que iba a ser entregado por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan que dijo, he aquí alguien mayor que el templo? Cuando los discípulos se sorprendieron de las maravillas del templo, aquí hay alguien mayor que el templo, porque era Jesús, era Dios mismo hecho hombre. Y el tercer punto de hoy día, y el último, es postrándose, lo adoraron. Postrándose, lo adoraron. Y yo te pregunto, ¿has adorado a Jesús como Señor y como Salvador? ¿Te has inclinado a Él? ¿Lo has reconocido? Le has dicho, Señor, yo sé que tú eres el Salvador, que tú eres mi Salvador. Yo me entrego a ti, yo reconozco que moriste por mí en la cruz, por mis pecados. Y mis pecados te llevaron hasta la cruz. Y yo ya no quiero seguir pecando, sino quiero empezar una nueva vida para ti. Entonces, postrándose, lo adoraron. Después de oír al rey, los sabios se fueron. Y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron con gran alegría. Yo te pregunto, ¿no necesitamos un tiempo de alegría? En medio de este caos que estamos viviendo, en medio de los tiempos difíciles. Estamos corriendo de un lado para otro. Y Navidad y este mes de diciembre también es un mes de muchas cosas, ¿no? De actividades, de corre, de qué voy a comer para el 24, el 25, depende de cómo lo celebres. Y estamos corriendo de un lado para otro, pero el Señor te dice, un ratito descansa. No te agites, ten tranquilidad, regocíjate con gran alegría. ¿Por qué? Porque Jesús ha nacido. Independientemente de mi nivel social, mi educación, mi origen, mi estatus, puedo regocijarme. Puedo regocijarme con mucha alegría. ¿Amén? Amén. Mucha alegría, hermanos. Necesitamos esa alegría que solamente en Cristo podemos tener. No es algo que producimos nosotros, no es algo externo, viene de adentro hacia afuera, porque conocemos a Jesús como Señor y Salvador. Y en el Salmo 72, hace 1000 años, antes del nacimiento de Cristo, el Señor ya había profetizado, había anunciado que iban a venir de lugares lejanos a postrarse delante de Él. Entonces, cuando los judíos leían la Escritura, tenían que entender de que era el cumplimiento de lo que Dios había establecido. No era algo fortuito o sin dirección o sin ningún propósito. Los reyes de Tarsis, en Salmo 72, dice, y de las islas, traigan presentes. Los reyes de Sabá y de Seba
ofrezcan tributo y póstrense ante él todos los reyes de la tierra, sírvanle todas las naciones. Los presidentes de este momento son temporales. No hay ningún presidente que de acá a 100 años va a estar vivo. Todos van a pasar. Tienen el poder temporalmente. Pero el que tiene el poder eterno es nuestro Señor Jesucristo. Póstrense ante él todos los reyes de la tierra, presidentes, ministros, personas que están a cargo del gobierno, póstrense y sírvanle todas las naciones. Yo te pregunto, ¿estás sirviendo a Jesús? Y si estás sirviendo, ¿qué es lo que estás haciendo? Si tú me dices, sí, estoy sirviendo, pero ¿qué estás haciendo? El Señor nos dice en su palabra, sírvanle. Es lo que aprendimos también en la escuela dominical, ¿no? Tenemos la bendición de poder servir a Dios de acuerdo a su voluntad. Y en el libro de Isaías, también 700 años antes de Cristo, ¿alguien sabe lo que va a pasar en las próximas semanas? Con la política, con las naciones, y dentro de 2 semanas, y dentro de un año, imagínense, 700 años, que se cumple exactamente. Solamente Dios puede haber anunciado lo que va a pasar. Dice, y una multitud de camellos te cubrirá. Por eso es que han visto en los dibujos de los reyes, o de los sabios del oriente, ¿dónde vienen? Vienen con sus camellos, ¿no? Camellos jóvenes de Madián y de Efa, todos los de Sabá vendrán, traerán oro e incienso y traerán buenas nuevas de las alabanzas del Señor. Vendrán de lejos. Entrando en la casa, y vamos a Mateo capítulo 2, página 982, entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Postrándose lo adoraron. ¿A quién solamente podemos dar adoración? A Dios. A Dios. Postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Ahí vamos a repetir: oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Vamos a ver 3 regalos. Cuando nacen los niños, le damos regalos, ¿no es cierto? Y acá hemos tenido hace poco el nacimiento de Samuelito, y varios familiares y amigos han traído regalitos. Pero ¿alguien regaló oro, incienso y mirra a Samuelito? No son regalos normales para niños. Pero vamos a explicar y vamos a ver rápidamente cada uno de estos regalos. Cuando vemos el regalo del oro, el oro es símbolo de pureza, es símbolo de realeza, y es el regalo que se da a los reyes. Y Cristo es Rey de reyes y Señor de señores. Por eso es que Él recibe este regalo de oro. Y el Señor permitió que a través de estos regalos pudiéramos reconocer su soberanía, su grandeza, sus atributos. Él es el Señor, Él es el Rey, y van a regalarle oro. El segundo regalo que recibe es incienso. Y no vamos a la tienda para comprar incienso, eso salvo tenemos que buscarlo, ¿no? El incienso es una planta que se usa para quemarla, y tiene un aroma muy agradable, el incienso. Ahora, el incienso, cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos de que en el lugar santo, en el templo, antes del lugar santísimo, que estaba dividido por una gran cortina, que era el velo del templo, había un altar que era el altar del incienso. Y ese altar de incienso estaba hecho de madera, pero cubierto todo de oro. Oro, incienso. Y diariamente se hacía se prendía el incienso, y ese aroma del incienso bañaba todo el templo, tanto el lugar santo como el lugar santísimo. Y nos hace acordar que Cristo es el Señor
del templo. Y que Él iba a entregar su vida. Y dice la Escritura que nuestras oraciones suben hasta la presencia de Dios como incienso. Entonces iba a ser Rey de Reyes, iba a ser aquel que escucha nuestro clamor, nuestra oración. Acuérdense que Cristo, cuántas veces cuando la gente estaba en alguna dificultad decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Él decía: no te voy a hacer caso. ¿Qué hacía Él? Escuchaba y ayudaba y servía y veía la fe que había en las personas que iban hacia Él. Entonces, este incienso es un símbolo de la adoración, de la oración y de la relación del hombre con un Dios santo. Y el tercer regalo es la mirra. Ahora, la mirra también es una sustancia, una planta que es muy peculiar. Y en la Escritura vamos a ver algunas características de la mirra. Primeramente, la mirra también se usaba en la mezcla de aquel incienso, aquel olor grato que estaba en el templo. Entonces se usaba también como parte de la adoración del pueblo de Israel. La mirra también se usaba para ungir o poder echar al cuerpo de los muertos. Entonces, ¿quién regala a un niño una sustancia que se va a echar en el cuerpo de un muerto? ¿Qué estaban anticipando acá? El ungimiento del cuerpo de Cristo cuando Él habría de morir por nosotros en la cruz y que habría de ser ungido con la mirra. Y la tercera característica de la mirra es que es un anestésico, es decir, disminuye el dolor. Y a Cristo le alcanzaron una bebida mezclada con mirra cuando Él estuvo en la cruz y Él la rechazó, porque Él iba a sufrir por nosotros sin ninguna posibilidad de Él tomar ningún anestésico para llevar nuestra carga de pecados en la cruz del Calvario. Hace poco tuve una operación en la mano y lo que hicieron ahí es ponerme anestesia para que no me doliera la operación, pero Cristo rechazó, porque Él iba a llevar nuestros pecados en la cruz del Calvario y ningún dolor iba a ser amenguado o mitigado por ninguna sustancia externa, porque Él habría de entregar voluntariamente su vida por ti y por mí. En Juan capítulo 19, ¿se acuerdan de Nicodemo? Capítulo 3, Nicodemo que se acercó de noche a Jesús y va a hablar y Jesús le va a decir: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. No anda con una conversación religiosa. ¿Ustedes qué piensan de esto? Yo pienso esto. ¿Qué crees tú? No, dice, tienes que nacer de nuevo. Porque si puedes saber todas las verdades y no has nacido de nuevo, te vas para el infierno. Y el Señor le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y ese nacimiento es un nacimiento espiritual, no es un nacimiento físico. Y Nicodemo, valiente, fue a pedir con José de Arimatea el cuerpo de Cristo. ¿Y para qué? Ya que lo vemos, Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como es costumbre de sepultar entre los judíos. 3 regalos: oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. Oro, ¿reconoces a Jesús como Señor y Salvador? Incienso, ¿has ido a Él reconociendo tus pecados y diciéndole: Señor, perdóname? Tú eres aquel que tiene la posibilidad de llevarme directamente a la presencia de Dios, porque tú eres el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Cristo, si no es por mí, dice Cristo. Y Él es el único que puede limpiarte, perdonarte y lavarte de todos tus pecados. No de 1, de 2, de 3, sino de todos tus pecados. Y sentirte libre. Libre. ¿Cuánta gente está tomando pastillas? Pues no puede dormir.
porque el pasado le atormenta, pero Cristo nos libra, nos limpia, nos da un nuevo futuro para la gloria de Dios. Y el último, la mirra. Cristo murió en lugar tuyo en la cruz. Cristo sufrió aquella tremenda y cruenta muerte por nuestros pecados. Tus pecados, malos pensamientos, mentiras, malas decisiones, envidia, amargura, idolatría y todas las cosas malas que hacemos, el Señor lo llevó allá en la cruz y Él nos dice, ven a mí, yo morí por ti, pero resucité y estoy a la diestra del Padre intercediendo por ti. Y en Hechos capítulo 2, ya después de los evangelios, cuando Cristo había resucitado, Pedro va a predicar con todo el poder del Espíritu Santo. Dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2, 36. Pedro no va a predicar y decir, uy, no se vayan a ofender, ¿no? Pero va a decir, ustedes crucificaron al autor de la vida. Y la gente dice, uy, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Y ahora qué haremos? ¿No? Habían crucificado, habían esperado por siglos al Salvador, al Señor, al Redentor, y lo habían matado cuando vino. No lo habían recibido ahí en Belén. Lo habían insultado, lo habían querido apedrear cuando él estaba caminando en Jerusalén. Habían visto sus milagros y no habían creído en él. Y mucha gente lo seguía solamente por el pan, ¿no? Porque el pan, porque él había multiplicado los panes. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Ven a Él, entrégale tu vida, dile, Señor, heme aquí estoy delante tuyo, yo me entrego de todo corazón, yo quiero empezar a vivir para ti, y si ya somos creyentes, proclamar el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Vamos a ponernos de pie para orar. Padre Santo, gracias por tu palabra en esta mañana, porque Jesús es el Señor, el Salvador, quien, dejando el trono de la gloria, vino a este mundo para morir por nuestros pecados. Y no aferrándose a su gloria, sino que tomando forma de hombre, forma de siervo, se despojó de sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias por Cristo, porque cuando pensamos en la Navidad, nos acordamos de aquel niñito que es nuestro Salvador, aquel que recibió el oro, el incienso y la miel. Y a ti vamos, Señor, de todo corazón para pedirte que nos limpies, nos laves, nos perdones de todos nuestros pecados. Y la sangre de Cristo nos limpie de toda maldad. Hay alguien en esta mañana que dice, pastor, ora por mí. Yo quisiera abrir mi corazón al Señor Jesús y decirle, Señor, aquí estoy en esta Navidad que recordamos el nacimiento de Cristo. Yo me entrego a ti. Yo quiero seguir. Yo quiero que tú me cambies. Ayúdame, Señor. No entiendo todo, pero quiero seguirte. Quiero venir como los sabios del Oriente, a venir a ti, a adorarte, a postrarme delante tuyo. Levanta tu mano. Yo quisiera orar por ti. Dale gracias. 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 Hay alguien más que dice, pastor, ora por mí. Gracias. Gracias. Veo tu mano. Gracias. 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 Gracias, Señor amado, por tu gran misericordia que tienes para con nosotros. Te pedimos por tu pueblo, para que levantes un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que te ame, un pueblo que te tema, un pueblo que te espere. Y gracias por Cristo, gracias por Él, gracias, te alabamos, te alabo, te glorifico, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y hermanos, que esta Navidad sea una oportunidad para invitar a otros a que conozcan al Salvador, a que venga con nosotros hasta Belén. No el Belén físico de Israel, sino al Belén de Cristo, donde Él nació,
pero apuntando a la cruz para morir por nosotros y resucitar. Que el Señor les bendiga y vamos a cantar una canción, Santa la Noche, una canción de Navidad. Cantemos con todo nuestro corazón. Adelante, hermano, muchas gracias. Hermanos, ya esta canción la hemos visto en varios lugares, ha sonado bastante. Es una canción que incluso el año pasado la montamos entre la mayoría, la gran parte de la congregación y la cantamos juntos. La canción se llama Santa la Noche. Es una canción que yo estuve pensando un poquito en el nombre, ¿verdad? A veces uno va a algún lugar, por ejemplo, hace 2 semanas tuvimos la fiesta de Navidad de la compañía donde trabajo y hubieron varios premios, ¿verdad? Y qué afortunado, ¿verdad? La persona que se ganó los premios, porque eran premios buenos, y cosas caras y todo, pero uno dice, yo también quiero. Pero cuando uno se pone a pensar en por ejemplo, María, cuán bendición, qué tan grande bendición fue dar a luz al Salvador de todo, ¿verdad? Qué gran bendición fue poder tener esa mirada de gracia de nuestro Dios para decir, ¿sabes qué? Tú vas a ser la madre de mi hijo. Y cuando pensamos en el nacimiento de Jesús como tal, uno dice, bueno, los días no tienen sentimientos, pero este día específico se tiene que sentir muy, muy afortunado de que justamente ese día nacía Jesús, que es nuestro Salvador, el Rey de todo. Entonces, Santa la Noche, qué bendición que nació nuestro Salvador. Vamos a adorarle el día de hoy. Gloria
hermosas son las canciones de Navidad. Qué hermoso es cantar, glorificarle a nuestro buen Dios. Y tenemos el tiempo ahora de nuestros diezmos y ofrendas. Voy a pedir, hermano Antenor, que nos ayude